por acá mencionando lo que es un sistema de partículas. Y, bueno, vimos lo que se llama la primera ecuación fundamental, ¿sí? Que básicamente, bueno, habíamos definido lo que es la cantidad de movimiento del sistema de partículas como la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula, ¿no? Vimos que eso era igual a la masa por la velocidad del centro de masa. Eso es lo que, una de las cosas. Y después vimos que la cantidad de movimiento varía en el tiempo si hay fuerzas externas. Si las fuerzas externas son nulas, entonces la cantidad de movimiento del sistema es una constante. Yo les decía, buena parte de los problemas que vamos a hacer en esta guía tienen que ver con esta última expresión, ¿no? Esta última expresión nos habla del principio, de alguna manera, de conservación de la cantidad de movimiento. Cuando tengo un sistema de partículas, la cantidad de movimiento se va a conservar si la suma de fuerzas externas es cero. Bueno, lo primero que vamos a mencionar, bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Lo que yo ya había llamado como resultado 3. En un sistema de partículas aislado, la velocidad del centro de masa es constante. Eso es una cosa que habíamos mencionado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner un observador, ¿sí? Un sistema de referencia, un observador, sobre el centro de masa. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos eso? Porque después vamos a ver que ese observador que está en el centro de masa tiene propiedades, o se verifican para ese observador propiedades muy importantes, que vamos a usarla en la unidad que sigue, que es cuerpo rígido. Entonces, un observador sobre el centro de masa en un sistema aislado está en un sistema de referencia inercial. ¿Por qué digo esto último? ¿Se acuerdan que pasaba en un sistema de partículas aislada con la velocidad del centro de masa? Constante. Es constante, ¿está bien? Es constante. Entonces, si yo pongo un observador sobre el centro de masa, o sea, un observador que se mueve con el centro de masa, ¿entienden eso? Es un observador que está clavado en el centro de masa y se mueve con el centro de masa. Como la velocidad del centro de masa es una constante, entonces el observador está en un sistema de referencia inercial. ¿Por qué decimos que esto es un sistema de referencia inercial? Esto es del primer parcial, Porque no está ¿no? acelerado. Se cumplen las Porque ecuaciones. está Claro, no está acelerado. acelerado, ¿no? Se mueve con velocidad constante. Muy bien, perfecto. Ahora les hago una pregunta que es la clave de lo que viene, en las expresiones que viene ahora, ¿no? Si el observador está en el centro de masa, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad del centro de masa respecto al centro de masa? Cero. Cero. ¿Está bien? Cero. Es una propiedad importante, Acuérdense que la cantidad de movimiento se calculaba como la masa por la velocidad del centro de masa. Ustedes van a ver en los libros que al observador que está en el centro de masa se le da distintos nombres. Yo en esto que voy a explicar ahora, para significar que el observador está en el centro de masa, le puse el asterisco. Agregamos el símbolo asterisco para referirnos a las magnitudes físicas medidas desde el centro de masa. Entonces, a ver, pensando lo que dijeron antes, ¿cuánto es la velocidad del centro de masa asterisco? Uy, ahí. Constante. A ver, ¿qué dijeron recién ustedes? Esperen que alguien que Cero, esté... ¿no? Claro, cero, está bien, es cero. ¿De acuerdo eso? O sea, la velocidad del centro de masa, medida desde el centro de masa, es cero. Bueno, esperen que tengo que cambiar la pantalla porque alguien había querido entrar. Voy acá, listo. Entonces, vamos a ver. Propiedad 1, la velocidad del centro de masa asterisco es 0. Ahora yo les pregunto, el P asterisco, ¿no? ¿Cómo se calculaba el P? El P en general, ¿cómo se calcula, dijimos? La cantidad de movimiento total, ¿cómo se calcula? Masa Sumatoria de la cantidad de movimiento de las partículas, Sumatoria de la cantidad de movimiento de las partículas o la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa.
Claro, esa es la forma. Entonces, el P asterisco, el P total, ¿cuánto vale? 0. 0, porque la velocidad del centro de masa asterisco es 0. Esa es una primera propiedad importantísima, miren. El P asterisco es 0. ¿Qué es el P asterisco? Es la cantidad de movimiento, ¿sí?, del conjunto de partículas. Acá, discúlpenme, acá me faltó poner algo. Vamos a agregarlo. Yo el PDF lo subí, no sé si ustedes lo están viendo, pero vamos a agregar acá. Bueno, a ver. Acá me olvidé, me faltó poner que estos P son los P asteriscos. ¿Está bien? O sea, el P asterisco, por ejemplo, el P1 asterisco, ¿qué es? ¿Qué es el P1 asterisco? Ahora vamos a hacer una cuentita. El P1 asterisco es la masa por la velocidad de la partícula 1 medida desde el centro de masa. ¿De acuerdo? ¿Está bien esto? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, bueno. Acá vamos a ver un poquito más el detalle. Miren, acá yo estoy representando al observador que, por ejemplo, está fijo en el laboratorio o en mi habitación. Acá tengo dos partículas. La partícula 1, la partícula 2. R1 y R2 definen las posiciones de las partículas. Además, en RCM, defino la posición del centro de masa, que estará acá. Esta es la posición del centro de masa. Entonces, fíjense, yo pongo un observador sobre el centro de masa. Acá lo tengo. Un observador que, no sé, llamémoslo asterisco. Está en el centro de masa. Entonces, ese observador mide una posición R1 asterisco. O sea, es la posición de la partícula 1 medida desde el centro de masa. Lo mismo pasa con R2 asterisco. R2 asterisco es la posición de la partícula 2 medida desde el centro de masa. ¿Cómo se relacionan R2 y R2 asterisco? Bueno, es una regla, perdón, es una suma, ¿no?, de vectores. Es una suma de vectores. Vamos a borrar esto. O sea, fíjense, el vector RCM sumado al vector R2 asterisco, ¿sí?, este vector más este vector me da el R2. Entonces, esta es la manera en la cual vamos a pasar de un sistema, de un observador O, que está en el laboratorio, que está en mi habitación, a un observador asterisco que está en el centro de masa. Esta es la forma de pasar, ¿no? Esto es lo que vimos cuando vimos, por ejemplo, movimiento relativo. Cuando vimos movimiento relativo vimos esto. Entonces, fíjense, si yo quisiera calcular la velocidad V1 asterisco, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, lo único que tengo que hacer es derivar. Entonces yo digo, la velocidad V1, ¿sí?, es la velocidad, derivo respecto al tiempo, ¿no?, la velocidad del centro de masa, más la velocidad V1 asterisco. Entonces, ¿cómo calculo la V1 asterisco? Bueno, es fácil, es esta cuenta, es movimiento relativo. V1 asterisco, ahora lo vamos a hacer en un ejemplo. V1 asterisco es, el vector V1 asterisco es V1, ¿sí?, V1 menos V del centro de masa. ¿Sí? V del centro de masa. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cuenta. Antes de hacer la cuenta vamos a ver una propiedad importante. Si yo tengo un sistema formado solo por dos partículas, si está formado solo por dos partículas, hay varios ejemplos en la IA de sistemas de partículas formados por solo dos partículas. Como el P asterisco total es 0, y eso es la suma de P1 asterisco más P2 asterisco, esto lo que me indica es que la cantidad de movimiento de la partícula 1 asterisco es igual a la cantidad de movimiento de la partícula 2 asterisco cambiada de signo. Eso es lo que me dice. O sea, los dos vectores son iguales, lo único que tiene es el signo contrario. Nosotros, ¿se acuerdan que la clase pasada hicimos un problema donde yo les daba
la posición y la velocidad de dos masas. Les pedía calcular la posición del centro de masa y la velocidad del centro de masa. Creo que los resultados me parece que los puse por acá. Bueno, la posición no la tengo, pero este es el problema que hicimos la otra vez. Tenemos la masa 1, la masa 2, las dos velocidades, ¿sí? Y tengo la velocidad del centro, de masa. Bueno, ¿cómo dijimos que vamos a calcular? Yo lo que quiero hacer ahora en este problema, ¿saben qué es? Es calcular P1 asterisco, calcular P2 asterisco, sumarlos y ver que dan 0. ¿Cómo dijimos que calculamos el P1 asterisco? Bueno, el P1 asterisco hay que calcularlo como la masa 1 por el B1 asterisco. ¿Y el B1 asterisco cómo lo calculamos? El B1 asterisco. B1 menos B del centro de masa. Exactamente, muy bien. Creo que esto lo puse por acá. Bueno, esto es lo que ya sabíamos recién. Esto es lo que hablamos para B2. Esto es lo que hablamos para B1. Entonces, B1 asterisco, fíjense, es la velocidad 1 menos la velocidad del centro de masa. Entonces, fíjense, el observador asterisco que está en el centro de masa se mueve con una velocidad del centro de masa que es, ¿cuánto es? 2. 2 metros segundo por inversor. 2 metros segundo por inversor. Bueno, la velocidad 2 es 4, no, ¿cuánto es la velocidad 2? 1, ¿está bien? La velocidad 2 es 1. Entonces, para el observador que está en el centro de masa, ¿qué es lo que ve de la partícula 2? ¿Cómo ve la velocidad? Bueno, si uno hace la cuenta, ve que el B2 asterisco es 1, que es la velocidad que tiene, menos la velocidad del centro de masa. O sea que la velocidad B2 asterisco, ¿para dónde va? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? Izquierda, claro, va a la izquierda. Esta es la B2 asterisco. ¿Me siguen? Bueno, y la B1 asterisco, fíjense que dio 2, o sea que va para allá. Esto es la B1 asterisco. Bueno, vamos a calcular entonces ahora el P1 asterisco. ¿Cómo lo calculamos el P1 asterisco? Como M1 por B1 asterisco, fíjense, M1 es 1 kilo por 2, da 2 kilómetros segundo por inversor. Y si vemos el P2 asterisco, es M2 por B2. Es 2 kilos por menos 1, o sea que es menos 2. Fíjense, ¿cómo dieron el P1 asterisco y el P2 asterisco? Dieron exactamente igual, pero de signo contrario. O sea, resumiendo, yo tengo acá el P1 asterisco, tengo el P1 asterisco, y tengo el P2 asterisco. ¿Sí? Tengo el P2 asterisco. ¿Está bien? Esos dos vectores son iguales en el sentido contrario. ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Chicos, Sí, ¿están ahí? Bueno, hoy es un día muy especial. Le voy a avisar a Germán y a Cristina que me tuve que cambiar de aula porque van a entrar y van a ver que está todo vacío. Le decimos que era feriado. Sí, por problemas con el micrófono. Bueno, ¿hasta ahí me siguen? sí, Sí. bueno. Sí, Bueno, esto es importante. ¿Saben para qué? Para que ustedes vayan madurando esta idea. Ustedes van a decir, ¿para qué digo el profesor esto ahora? Bueno, esta idea es importante porque tenemos que acostumbrarnos a poner un observador sobre el centro de masa, ¿no?
Entonces, quería comentarles esto, que quizás parece medio teórico, pero es importante que lo vayan aprendiendo, que lo vayan madurando para las cosas que vienen. ¿Mm? Perdón, me quedó una duda. ¿Qué me indicaba que la velocidad 2 asterisco sea negativa? No, fíjate, si el cuerpo 2 se mueve a una velocidad de 1 metro por segundo, y el centro de masa se mueve a 2, ¿qué ve el observador que está en el centro de masa? Ve que el cuerpo 2 en realidad se acerca hacia él, ¿no es cierto? A una velocidad de 1. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí. Bien. O sea que en algún momento el centro de masa va a quedar a la derecha que B2. El centro de masa, claro, no, el centro de masa, discúlpame. El tema es que la partícula 1 también se acerca. ¿Está bien? La partícula 1 también se acerca. ¿Sí? Ujú. Antes habíamos calculado todo esto, pero de un observador que no está en el centro de masa, que está parado afuera. ¿O no? Exactamente. Profe, Exactamente. en algún momento van a colisionar, ¿no? Claro, en un momento van a chocar. Exactamente. En ese momento es cuando el 1, el 2 y el centro de masa coinciden, ¿no? Claro. ¿Está bien? Bueno, vamos a... esperen que le voy a pasar cuál es el aula vieja a Germán. Igual me parece que seguramente Germán va a querer dar clase en el aula, en el aula anterior. O sea, sí o sí tienen que chocar en el centro de masa, ¿no? ¿Perdón? Sí o sí tienen que colisionar en el centro de masa, ¿no? Claro, sí, Claro, sí, porque el sí. centro de masa es constante y no puedo cambiar la posición. Claro, cuando colisionan están juntas. Entonces el centro de masa coincide con el lugar donde se encuentran las dos partículas, ¿no? ¿Sí? Bueno, hoy es un día que no encuentro nada. A ver, esperen que... A ver. Ya sigo, ¿eh? Aguántenme un segundo porque quiero pasarle a estos donde estoy. Bueno, vamos a seguir. Esta es una cuestión quizás más conceptual que quería mostrarles. Vamos a ver el tema grosso de la clase de hoy, que es el tema de colisiones y choques. Colisiones y choques. Nosotros vamos a tener en general, podemos tener más de dos, pero en general vamos a tener dos partículas, ¿sí? Dos partículas que chocan. Está bien que chocan. Ese choque, en general, nosotros lo vamos a tomar como un choque de contacto. Está bien, un choque, en la mayoría de los problemas es un choque de contacto, ¿de acuerdo? Una partícula choca contra otra y están tocándose. Pero un choque también podría ser, o una colisión podría ser, por ejemplo, cuando, no sé, un cometa o un cuerpo pasa cerca del Sol, ¿no? Entonces interacciona, hay una zona de interacción. En ese caso hay una región de interacción entre los dos cuerpos. Entonces en general acá se plantea que tengo dos cuerpos, uno de masa 1 y otro de masa 2, que tienen velocidades iniciales,
B01, B02, tienen cantidad de movimiento inicial 1 y cantidad de movimiento inicial 2. Chocan, interaccionan, puede ser una interacción a distancia, como la interacción gravitatoria, la interacción magnética, o de contacto, porque realmente están en contacto. Y después del choque, las dos salen con velocidades distintas. Entonces, pensando en todo lo que hicimos la clase pasada, asumiendo que no hay fuerzas externas, ¿no? ¿Qué podemos concluir acá? Que se conserva la cantidad de movimiento. Que se conserva la cantidad de movimiento del conjunto. Esa es la clave. En todos los choques, hoy vamos a ver distintos tipos de choques, pero hay una cosa clave. En todos los choques se conserva la cantidad de movimiento. Eso es lo que vimos la vez pasada. Cuando las fuerzas externas son cero, cuando fuerzas externas son cero, eso significa que la cantidad de movimiento es una constante. ¿Y eso qué significa? Planteado en esto que estamos escribiendo aquí. Bueno, eso significa, vamos a ver si puedo, a ver. Eso significa que el vector P01, esta ecuación es una ecuación clave que vamos a usar en muchos problemas de choques. El vector P01 más el vector P02, o sea, la cantidad de movimiento antes del choque, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. O sea, esto es una suma vectorial. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Nosotros vamos a ver en la clase de hoy que tenemos distintos tipos de choques. Por ejemplo, pensando en dimensiones, podemos tener choque en una dimensión, o podemos tener choque en dos dimensiones. Por ejemplo, el ejemplo que hicimos la vez pasada de una camioneta chocando con un auto era un choque en dos dimensiones, ¿sí? Bueno, esto es lo que acabamos de decir, ¿no? El P inicial es igual al P final. Acá hay una cosa que es importante mencionar, ¿sí? Es importante mencionar, que es un poco lo que hablamos la vez pasada cuando despreciamos el rozamiento en el choque de la camioneta con el auto, o despreciamos, en el caso de la granada que explotaba, ¿se acuerdan? Despreciamos la fuerza-peso. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, porque estamos haciendo una integral entre un instante y un instante, digamos, final, entre un instante inicial y un instante final, que son muy cercanos, ¿no? Cuando el T0 tiende a T final, entonces podemos decir que el impulso, si hubiera fuerzas externas, el impulso de las fuerzas externas es nulo, y entonces vamos a usar la conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, no sé si, me parece que alguien está queriendo entrar, por lo que me suena la campanita acá. A ver, no. Bueno, seguimos entonces. Ustedes vayan preguntándome si hay dudas, ¿eh? Entonces yo les decía, el tipo de choque puede ser en una dimensión, en dos dimensiones. Acá hay otra clasificación de los choques que es importante. ¿Qué pasa con la energía? Ya sabemos que en los choques se conserva la cantidad de movimiento. ¿Qué pasa con la energía? Bueno, pasa distintas cosas. El choque plástico, ¿se acuerdan cuál era el choque plástico? ¿Qué características tienen? A ver si se acuerdan de lo que vimos la vez pasada. ¿Qué era un choque plástico? ¿Se acuerdan que les dije? Sigan pegados. Continúan juntos. Se quedan pegados. Muy bien, perfecto. Si aprendieron eso, aprendieron lo que es un choque plástico. Un choque plástico, las dos partículas se quedan pegadas. Cuando se quedan pegadas, se pierde energía. ¿Por qué? Porque se deforman. O sea, al pegarse se deforman. Hay una pérdida, hay una disminución de energía cinética. Si ustedes en el problema que yo les di de la camioneta y del auto, calculan la energía cinética inicial. ¿Cómo se calcula la energía cinética inicial? Bueno, es la energía cinética del cuerpo 1 inicial, más la energía cinética del cuerpo 2 inicial, ¿no? Si hacen esa cuenta y la comparan con la misma cuenta final, lo que yo les digo es que se pierde energía. Eso es lo que llamamos un choque plástico. Y la principal característica del choque plástico, como ustedes ya lo dijeron,
es que los dos se van unidos. Quedan unidos. Los dos quedan unidos después del choque. Esa es la principal característica que vamos a ponerla acá para que quede remarcada para todos. Todos tienen que saber esto. Que en un choque plástico los dos quedan unidos. ¿Qué otro tipo de choques tenemos? Bueno, tenemos el choque en el cual la energía se conserva. Pero, A ese tipo de choque, sí. ¿por qué el módulo dice módulo de energía cinética máxima? Bueno, ahora lo vamos a ver. Es la máxima pérdida que se puede dar. Ahora lo explico. Digamos, el choque elástico es aquel en el cual se conserva la cantidad de movimiento, pero también se conserva la energía. Un choque elástico, por ejemplo, es, yo hago chocar dos partículas que, por ejemplo, están en el extremo, tienen un resorte. Entonces chocan con el resorte, no se pierde energía en el choque y salen despedidas, ¿no? Digamos, una tiene un resorte y la otra no, chocan. Por ejemplo, dos carritos. Vienen dos carritos, chocan, uno tiene un resorte, se comprime el resorte y salen despedidos. Entonces la energía cinética se transforma en energía potencial elástica y después al salir despedidos, esa energía potencial elástica se transforma en energía cinética de nuevo. Entonces eso es un choque elástico. Otro ejemplo de choque elástico que va a ser Germán es cuando, por ejemplo, tenemos un cohete pasando cerca de un planeta. Ahí hay una interacción a distancia, que es la interacción gravitatoria, pero es una interacción entre ellos, entonces es una fuerza interna, ¿sí? Como ustedes saben, la fuerza gravitatoria es conservativa. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de un choque elástico. ¿Qué otro tipo de choques tenemos? En general en los problemas, les digo, vamos a tener o choque elástico o choque plástico. Después vamos a tener choques donde no se conserva la energía, o sea, hay una pérdida de energía. Hay una pérdida de energía. Entonces, los choques inelásticos son aquellos donde se conserva la cantidad de movimiento y la energía no se conserva, se pierde energía. El caso más extremo es el del caso plástico, donde la pérdida de energía es la máxima posible. La pérdida de energía es la máxima posible. Por eso acá dice la variación de energía cinética en módulo es máxima. Después tenemos el choque explosivo. Los choques explosivos, básicamente, son como los choques plásticos, pero al revés. Por ejemplo, el caso de la granada. ¿Está bien? En el caso de la granada, yo los tengo unidos y salen despedidos, ¿no? Eso es un choque explosivo. Bueno, ahí lo que se puede mostrar es que la variación de energía cinética es positiva, o sea, ahí aumenta la energía cinética. Entonces, dependiendo de lo que pasa con la energía cinética o con la energía en general, tenemos distintos tipos de choques. El elástico se conserva la energía, en el inelástico se pierde energía. En el plástico, cuando salen unidos, la energía es la máxima que se puede perder, y el choque explosivo es aquel donde la energía cinética aumenta. Hay una curva, esto lo saqué del libro de Roederer. El libro de Roederer, que es uno de los que seguramente les dio Federico para revisar, que nos dice cómo es la variación de energía cinética en función de la velocidad relativa de uno respecto al otro. Esto después lo vamos a ver bien qué significa. Entonces ahí es una parábola esto. El valor más chico es aquel donde el choque es plástico. El valor donde es cero la variación de energía cinética es el choque elástico. Después tenemos una zona de choque explosivo y una zona de choque inelástico. Bueno, acá... ¿Hay una explicación de que la máxima energía se pierda en el choque plástico porque salen unidos? No termino de entender el concepto. Bueno, eso se puede demostrar cuando vos entras a este libro y planteás la energía. Yo voy a plantear algo de energía en un ratito, pero cuando planteás la energía vas a ver que la expresión depende de la velocidad de uno respecto al otro. O sea, si yo te pregunto, si yo tengo dos cuerpos, fíjate, yo tengo dos cuerpos, el cuerpo 1
que tiene una velocidad 1, digamos. Y el cuerpo 2 que tiene una velocidad 2, vamos a decir así. ¿Cuánto es la velocidad relativa de uno respecto al otro? Por ejemplo, la V2,1. ¿Cómo se determina eso, la V2,1? O la V1,2, si querés. ¿Cómo se calcula la velocidad relativa? Si yo me paro, por ejemplo, si yo me paro en el cuerpo 1, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo 2? ¿Cómo calculamos la velocidad relativa de uno respecto al otro? Velocidad de 2 más velocidad 1. Claro, velocidad 2 menos velocidad 1, ¿no? Esa es la manera de calcular la velocidad relativa. Bueno, lo que podés ver, cuando planteas la energía, si mirás ese libro, el libro de Röder, vas a ver que la expresión depende de la resta de velocidades. Y es mínimo justamente cuando la velocidad relativa, fíjate, V1,2, ¿qué quiere decir? V1,2 es la velocidad de 1 respecto al 2. ¿Cuánto es V1,2 con el choque plástico? Bueno, en el choque plástico, V1,2 es 0, ¿no es cierto? Es 0. Claro. Entonces ahí se puede ver que en el choque plástico tenés un mínimo de energía. Claro, es verdad. ¿Sí? Perfecto, sí. Bueno, En el plástico que hemos visto al leer de la camioneta y del auto, sí, no había fuerzas externas, o sea, las despreciábamos las fuerzas externas. sí. Se conservaba la cantidad de movimiento. Sí, ¿no? sí. O sea que la velocidad se conservaba, digamos, el módulo. ¿No? Se conserva la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Las velocidades cambian. La velocidad de cada partícula cambia, ¿no? Ah, entonces la variación es la energía cinética de cada partícula, no del centro de masa. No, la variación de energía cinética es la energía cinética inicial, fíjate, en realidad es esto, ¿no? Energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Cómo calculas la energía cinética final? Bueno, es la energía cinética final de la masa 1 más la energía cinética final de la masa 2. Esto es la variación de energía. Acuérdense que siempre que decimos variación, nos referimos a final menos inicial. ¿Está bien? Claro, pero si teníamos la velocidad final igual a la inicial, no te queda No, no son iguales. ¿Por qué decir que son iguales? Y por eso Lo que son iguales, la cantidad de movimiento, ¿no? en el choque de la camioneta y el auto, lo que son iguales son las velocidades finales de los dos. Una velocidad es igual a la otra, pero final. Cada uno tiene su velocidad inicial, ¿sí? Claro, pero se conservaba la cantidad de movimiento, ¿no? Sí. Creo que él se refiere a que la velocidad del centro de masa siempre es la misma. Está bien. La velocidad del centro de masa es la misma, pero acá para calcular la energía cinética tengo que poner la velocidad de cada cuerpo. Ah, La velocidad del centro de masa no la tomamos en cuenta para la energía cinética, ¿no? No. claro, está bien, gracias. De nada. Bueno. Entonces, vamos a empezar a plantear algunas cosas como el choque en una dimensión, ¿sí? Esto yo lo saqué de un apunte viejo que tenía. Entonces, en este apunte, fíjense, para ser más fácil, pone la letra B para las velocidades finales. La B1 y la B2 son las velocidades finales. B1 y B2 son las velocidades finales. Y U1 y U2 son las velocidades iniciales. Entonces acá, ustedes van a ver que en la IA hay varios problemas de choques en una dimensión. Choques en una dimensión. Entonces, acá lo que tenemos es dos cuerpos, cada uno tiene su velocidad inicial, U1 y U2, que es un vector. Por ejemplo, acá los dos se mueven en la misma dirección, entonces el U1 en algún momento lo va a alcanzar al U2 y van a chocar. Después del choque, cada uno sigue con una velocidad distinta. En el caso de que sea un choque plástico, B1 es igual a B2. Entonces, nosotros podemos, cuando estamos hablando de choques en una dimensión, podemos hacer algo parecido a lo que ustedes hacían en el CBC cuando hablaban
de, por ejemplo, el vector velocidad. En una dimensión, por ejemplo, si yo llamo a esto eje X, ustedes decían, por ejemplo, el vector velocidad, ¿no? El vector velocidad inicial, vamos a llamar, le pongo un valor, un número, y le pongo el versor I, ¿no es cierto? Este número es la componente, puede ser un número positivo o negativo, ¿no? O sea, si es positivo, significa que va en la dirección de las X positivas, y si es negativo, significa que va en la dirección de las X negativas. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cuando yo tengo en una dimensión, yo tengo que plantear esta ecuación como si fueran vectores. Estos son vectores. Pero ahora, fíjense, como está en una dimensión, a ver si me entienden, pasamos, el P01 lo voy a poner como M1 por U1 por I versor. El P02 lo voy a poner como M2 por U2 por I versor, ¿no? O sea que acá yo puedo sacar el factor común I versor. Y lo mismo hago con los vectores finales. ¿Sí? Pero bueno, entonces, si todo está multiplicado por I versor, lo puedo sacar y me quedo con la parte de adentro, ¿no? Entonces, esta es una ecuación que vamos a usar mucho cuando tengamos choques en una dimensión, chicos. ¿Está claro esto? Siempre que tengan choques en una dimensión, pueden usar esta ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si no, si no es unidimensional, tenemos que poner los dos, ¿no? Si es en dos dimensiones, ahora hacemos un ejemplo, pero es el ejemplo que hicimos de la camioneta y el auto. Pero cuando tenemos en una dimensión, donde tengan cuidado con esto, chicos, ustedes tienen que poner una dirección para el eje X. Entonces, el vector U es un número positivo o negativo. El vector U, el U1, el U2, el B1, el B2, son números positivos o negativos, dependiendo de si van en el sentido positivo o si van en el sentido negativo. Entonces, en una dimensión, cuando planteemos la conservación de la cantidad de movimiento, la vamos a simplificar de esta manera. Vamos a escribirlo así. Bueno, es una componente de una ecuación vectorial, no es una relación de módulos. Grábense esto. No es una relación, no es el módulo lo que va acá. ¿Me siguen? Las respectivas componentes tendrán su signo. Perdón, no entendí esa parte del final. Cuando yo planteé la ecuación, ¿tengo que poner los inversores también o nos podemos manejar solo, digamos, con la parte escalar? Eso es lo que no me quedó claro. Bueno, estrictamente hablando, habría que poner los inversores. Pero es lo mismo que hiciste en el CBC. Claro. En el CBC, vos la ecuación de MRV ponías X igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo, donde la velocidad inicial, vos ponías el módulo de velocidad inicial ahí. No, ponías el signo según si estaba yendo para adelante, para atrás. Acá haces lo mismo, es lo mismo que en el CBC. A pensar que acá la trayectoria es una dimensión. ¿Está bien? Gracias. Bueno, ¿qué tengo? Acá tengo el tema de energía. Esto es importante. ¿Cómo calculamos la energía? Que recién me preguntaban. Bueno, la energía se calcula. La energía cinética final del 1 más la energía cinética final del 2 menos lo mismo cinética inicial del 1 más cinética inicial del 2. Esta es la manera que calculamos la variación de energía. Si el choque es elástico, esta última ecuación es nula. ¿De acuerdo? O sea, esto es nulo, es cero, si tenemos un choque elástico. Eso es lo que sabemos. Choque elástico, acá esto vale 0. Si el choque es plástico, B1 es igual a B2, pues quedan pegados los dos cuerpos. Y esta ecuación de velocidad es la que se usa en lugar de conocer la energía perdida. Bueno, si yo quiero calcular la energía perdida en el choque, voy a hacer esta cuenta. En el choque plástico siempre pierdo energía.
Si el choque es inelástico o explosivo, casi nunca conocemos cómo varía la energía cinética. Bueno, eso suelen no ser datos. Es más, yo les voy a decir, en la gran mayoría de los problemas que están en la IA o que se toman en los parciales, van a tener choques plásticos o choques elásticos. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de un choque plástico en una dimensión. ¿Mm? El choque es plástico. ¿Tomamos la masa 1 igual a la masa 2? No, O sea, o la masa total, nada más que es la suma de los dos. claro. ¿Sí? Fíjate, este ejemplo es un ejemplo que se ha tomado, creo que en un parcial, en el segundo parcial se tomó esto. Una bala de 5 gramos impacta contra un péndulo balístico de masa 0,5 kilos y largo 40 centímetros. Un péndulo balístico es, en general, un bloque de madera. Entonces, ¿para qué se usa el péndulo balístico? Se usa para medir la velocidad de la bala. Entonces, tenemos el bloque de madera, alguien acciona el dispositivo, sale la bala, se incrusta en la madera, y el péndulo ¿qué hace? El péndulo oscila porque viene con un impulso esa bala, ¿no? Oscila hasta un valor, hasta un ángulo. Y lo que se hace es medir el ángulo. Entonces acá lo que dice el problema es que ¿qué velocidad lleva la bala si el péndulo tiene un desplazamiento de máximo de 15 grados? Esto entonces se llama péndulo balístico. Pensemos un poco. ¿Qué tipo de choque tenemos acá? Bueno, ya lo estoy poniendo ahí en el cartel. Es un choque plástico. ¿Por qué digo que es un choque Porque se plástico? deforma, y porque si se incrusta, el péndulo balístico se deforma, y ahí se pierde energía. Se pierde energía, pero la clave, ¿sabes cuál es? Es que queda incrustado. Entonces, cuando salen del choque, los dos salen con la misma velocidad. Esa es la clave del choque plástico. Ok. ¿No? Esa es la clave. Entonces, ¿qué vamos a plantear para resolver este problema? ¿Puedo plantear la conservación de la energía? No, Y no. 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 ¿Qué puedo plantear entonces? la conservación de la cantidad de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento. Perfecto. Entonces, fíjense. Yo tengo, antes del choque, ¿sí? Tengo esto. ¿Cuál es la velocidad del péndulo antes del choque? Bueno, la velocidad del péndulo es 0. Está quieto. Después del choque, los dos están, justo después del choque, una vez que se incrustó, los dos salen unidos con una velocidad final que llamamos BB, por ejemplo, que no conocemos. Yo voy a tomar un eje X así. Díganme ustedes cómo planteo aquí la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué tengo antes del choque? ¿Cómo planteo la cantidad de movimiento? Que alguien me diga, que me dicte. La masa M por U. hacia La bala, masa M chiquita, ¿por qué? Por la Multiplicado Por U. por la velocidad de la bala, que no la conocemos. y ¿Y a nada qué más tiene por que ser? Y bueno, y después, ¿a qué tiene que ser igual esto? O sea, tendría que ser igual al la cantidad de movimiento del péndulo, pero va a estar multiplicado por 0, me imagino, porque el péndulo está quieto. O sea, vos, fíjate que acá, inicialmente el péndulo está quieto. Después del choque, los dos salen despedidos. ¿Qué es lo que pasa después del choque? Salen despedidos, ¿y qué es lo que ocurre con el péndulo? Empieza a subir, ¿sí? Porque es un péndulo, y llega hasta 15 grados. Cuando llega a 15 grados, se detiene. Pero justo después del choque no sale con velocidad 0, ¿no? Porque tienen que subir justamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, si planteo la ecuación de cantidad de movimiento, esto es M, perdón, M más M por velocidad V. Acá tenemos una relación que me vincula la velocidad de la bala con la velocidad que tiene el péndulo. Ninguna de las dos cosas son datos, porque yo lo único que tengo son las masas. Pero ¿qué podré hacer? ¿Qué podré hacer? A ver, que ustedes que ya están estudiando para el primer parcial, ya saben, conocen bastantes temas del primer parcial. ¿Qué puedo hacer con este dato de los 15 grados? ¿Qué podría hacer? Si planteas la ecuación del... Plantear un péndulo. ¿Cómo? Plantear las ecuaciones de un péndulo.
¿Qué cosa del péndulo? La ecuación que vimos en armónico. Podrías plantear la ecuación de desplazamiento y después derivar. Sí, pero hay una más fácil. Ahí lo dijo recién. La conservación de energía mecánica. La conservación de la energía mecánica. Una vez que la bala se incrustó, ¿sí? El conjunto lleva una velocidad BB, B sub B, y empieza a subir. Empieza a subir. A medida que va subiendo, la velocidad va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? ¿Qué está pasando? ¿En qué se está transformando? Se está transformando Se en va energía. transformando en energía potencial gravitatoria hasta llegar al máximo. ¿Está bien? Entonces, si bien en el choque no se conserva la energía, después del choque se conserva la energía. Y eso es lo que vamos a hacer para resolver el problema. Bueno, esto es lo que estamos usando acá, que la cantidad de movimiento se conserva, que la variación de energía cinética es distinta de cero. Es más, la variación de energía cinética es negativa, ¿no? En el choque. Esto es en el choque, ¿no? Durante el choque, la variación de energía cinética es negativa. Después del choque, estamos diciendo que tenemos una velocidad BB y tenemos una altura. Yo conozco esto que es 15 grados, ¿sí? Esto es 15 grados. Esto de acá es el largo del péndulo. Entonces, ¿qué voy a plantear? ¿Qué voy a terminar diciendo acá? Bueno, que la energía se conserva. Porque la tensión, la fuerza de tensión, es perpendicular al desplazamiento. O sea, las fuerzas no conservativas es la tensión. Es perpendicular al desplazamiento. Entonces, ¿qué voy a decir? La energía cinética del punto B, vamos a llamarla. Vamos a llamar este punto B. Acá esto lo llamamos punto B. Tiene que ser igual a la energía potencial. ¿Está bien con esto? ¿Se entiende? Claro, tomando el cero justo donde... Claro. digamos. Tomo el cero, claro. Como muy bien se dio cuenta el compañero, tomo el cero acá. Este es el cero de alturas. ¿Y ahí hubiera salido planteando la ecuación del más? Sí, también. Sí, seguro. Con la del más también podés sacarlo. Bueno, queda para ustedes terminar de resolver el problema. Esta parte es del primer parcial, ¿no? Cómo calcular con los datos, cómo calcular la altura, ¿no? Ojo que esto está bueno que lo repasen, para el parcial. Si yo conozco el ángulo, conozco el largo del péndulo, ¿cómo saco la altura de esta? Bueno, piénsenlo, lo tienen que saber. No sé cómo estamos con la hora. Claro, son 10 y 10. Fue medio caótico esto. ¿Les parece hacer un intervalo ahora? Dale. Me parece. Muy 10 bueno. minutos. ¿Sí? Así, yo tengo otras cosas, quería mostrarles un video. Hacemos un intervalo, 10 minutitos, y volvemos, ¿qué hora es? 10 y 22, tomamos un café. 10 y 22 estamos de nuevo, entonces. Bueno. Voy a poner acá.
Bueno, ¿están ahí? Sí, sí. Acá. Sí, sí, claro. Bueno, buenísimo. Vamos a continuar. Bueno, acá en este ejemplo que les di presentamos choque plástico. Lo que vamos a presentar ahora, choque plástico en una dimensión, ¿no? Vamos a presentar el choque elástico en una dimensión. Fíjense que en general, en la mayoría de los choques, ustedes conocen las masas y las velocidades iniciales. En el caso del choque plástico, como la velocidad final es la misma, cuando uno plantea la ecuación de choque, tiene una única incógnita, que es la velocidad final. En el caso del choque elástico, las velocidades son distintas. Entonces, en esa ecuación tenemos dos incógnitas, que son las dos velocidades finales. O sea que en principio de ahí no podemos sacarlo. Pero como es un choque elástico, tengo una ecuación adicional, que es la ecuación de conservación de la energía. El problema de esa ecuación es que no es problema, pero en realidad la velocidad está al cuadrado y a veces es complicada de despejar. Entonces lo que vamos a ver es una demostración relativamente simple, donde uno puede usar, en vez de usar la conservación de la energía, usa otra ecuación que vamos a mostrar ahora, que es más simple. Entonces, volvemos al tema ahora, choque elástico en una dimensión. Sabemos que se tiene que conservar la cantidad de movimiento, o sea, el P es una constante, ¿sí? Eso es lo que sabemos. P constante, o sea, el P como suma de la partícula 1 más la partícula 2, ¿no? Y lo otro que sabemos es que la energía cinética es constante. Lo que yo les decía es que las velocidades finales, ¿no? V1 y V2 están al cuadrado acá. Y eso puede ser un problema si es una incógnita y si hay que despejarla. Entonces vamos a trabajar un poquito algebraicamente con esto. Vamos a hacer esto, miren. Vamos a pasar la masa 1 de un lado al miembro de la izquierda y la masa 2 del otro lado. Pasamos la masa 2 del otro lado. ¿Está bien? ¿Qué hacemos después? Sacamos, bueno, podemos simplificar el 1/2 de ambas igualdades, y sacamos de factor común la masa 1. Sacamos de factor común la masa 1, del otro lado sacamos la masa 2 de factor común, y ahora esto, no sé si se acuerdan, ¿a qué es igual? En el secundario me acuerdo que lo llamaban quinto caso de factoreo, no sé si lo llamaban así ustedes, pero... Es una diferencia de cuadrados, sí. Diferencia de cuadrado, claro. ¿A qué es igual esto? Por ejemplo, B1 cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿qué es igual? B1 más 1 por B1 menos 1. Claro, muy bien, perfecto, buenísimo, ahí estamos. Perdón, y esta es la ecuación de energía. Vamos a hacer, antes de hacer eso que ustedes decían, vamos a hacer lo mismo con la ecuación de cantidad de movimiento. Vamos a pasar todo lo que tiene masa 1 de un lado y todo lo que tiene masa 2 del otro. Entonces me queda, esta es la ecuación de cantidad de movimiento. M1 por 1 menos M1 por B1, M2 por B2 menos M2 por U2. Sacamos factor común ahora M1 y M2. Esta es la ecuación de P, entonces. Ahora sí vamos a hacer la diferencia de cuadrados. En la ecuación de arriba, en la ecuación de energía nos queda eso. Y en la ecuación de abajo vamos a cambiar el orden de esta resta. Vamos a cambiar el orden de esta resta, entonces le agrego un signo de menos acá. ¿Por qué cambio el orden? Porque ahora lo que voy a hacer, como yo sé que, bueno, el choque no es un choque plástico, las velocidades inicial y final de cada partícula son distintas, entonces lo que voy a hacer es dividir la ecuación de energía dividido de la ecuación de P. Voy a hacer esta división. ¿Por qué hago eso? Porque al hacer eso
Puedo simplificar esto con esto, la masa con la masa, esto con esto y la masa con la masa. Entonces hacemos esa división, directamente nos queda, bueno, esto, B1 más U1 es B2 más U2. Si pasamos de miembro, paso de miembro B2 para un lado, me queda B1 menos B2, y del otro lado queda U2 menos U1. Y ahora, si recuerdo lo que es la velocidad relativa del 1 respecto al 2, lo habíamos hablado antes, ¿no? La velocidad relativa del 1 respecto al 2 es B1 menos B2. B1 menos B2, acá dice que es U2 menos U1, pero si hago la velocidad relativa U del 1 respecto al 2, le tengo que cambiar el signo a esta resta, ¿no? Entonces, ¿qué terminamos obteniendo? En vez de tener la ecuación cuadrática, cuando ustedes planteen las ecuaciones de choques elásticos, van a plantear, vamos a hacerlo, van a plantear la ecuación de conservación de P, o sea, lo voy a poner en rojo lo que tienen que plantear. Usan esta, y en vez de usar la negra, pueden usar esta. Si usan esta, tiene la ventaja de que es obvia en el cuadrado, no está el cuadrado. Y entonces eso es mejor para plantear, sale más fácil las cuentas. Es una manera distinta de escribir la conservación de la energía. ¿Estamos con esto? ¿Se entiende? Esto siempre que no haya fuerzas externas igual, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando de choques elásticos. Puede haber fuerzas externas, pero si fuera así, tenés que tomar justo antes y justo después. Justo antes y justo después. Fíjate en el caso del péndulo. Apenas el péndulo deja el equilibrio, ¿sí? El caso del péndulo balístico, lo que hicimos antes, la tensión empieza a actuar, ¿sí? La componente de la tensión empieza a actuar. Por eso, el choque conviene siempre plantearlo justo antes y justo después del choque. Porque si eso plantea cuando va subiendo, ya empieza a actuar la tensión va frenando el movimiento. En el caso del péndulo, el trabajo no sería cero porque la tensión es perpendicular. Sí, está bien. Sí, en realidad tenés razón, lo que actúa es el peso. La componente del peso. La tensión es perpendicular al movimiento, sí. Lo que empieza a actuar es la componente del peso que frena el movimiento, no la tensión. La componente del peso, sí, es cierto eso. Bueno, para no ser tan aburrido esto, vamos a mostrar un experimento que, bueno, yo en algún momento lo hice así en pandemia, el primer cuatrimestre lo hice acá en mi casa, pero bueno, es un lío, y más en estas circunstancias. Así que lo que les voy a mostrar es un video ahora, de un experimento que básicamente es una pelota de básquet, ¿sí? Y una pelota de tenis arriba, ¿de acuerdo? Está apoyada. Entonces, acá el profesor, ustedes no conocen el aula 200, ¿no? El aula 200 es el aula más grande que tenemos en la facultad. Y bueno, las clases de física 1 suelen ser en esa aula. Esto es un pedacito del aula 200, donde hay un profesor que tiene la pelota de básquet y la pelota de tenis, una arriba de la otra, y la suelta, solo la suelta. Lo que quiero que presten atención en el video que voy a mostrar es qué pasa con la pelotita de tenis. Fíjense dónde empieza el movimiento de la pelotita de tenis y dónde termina. No me acuerdo si acá se puede mostrar el video. No, acá no se puede mostrar. Tengo que cambiar de pantalla. Bueno, espero no hacer lío. Vamos a cambiar de pantalla. A ver, tengo que ir. A ver, ¿dónde voy? Acá me parece. Voy a mostrar el video ahora. ¿De acuerdo? Vamos a ir entonces a... ¿Qué tengo que mostrar? Esto tengo que mostrar. A ver.
Bueno, ahí no se ve nada, ¿no? Hoy no es mi día, ¿eh? A ver. Bueno, ahí se ve el video, se ve una pelotita. Sí, sí, se ve. Sí, Sí. se ve. Bueno, pensé que no iba a fallar. Bueno, a ver si se ve el video. Fíjense, este es un esquema, ahora les muestro el video. Se dejan caer dos pelotas distintas, una de básquet y una de tenis, de la forma que vemos en la imagen. Se analiza el comportamiento después del choque de ambas pelotas. El choque que vamos a estudiar es el que se produce entre la pelota de básquet cuando está subiendo, después de rebotar contra el piso, y la pelota de tenis cuando está bajando. Bueno, vemos el video. Fíjense la pelota de tenis, ¿eh? De dónde empieza y dónde termina. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando choca con el piso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a parar acá un poquito. Claro, este es elástico, como habíamos hablado de lo del resorte, digo, es como si se impactara contra un resorte y sale despegado, solo que en este caso se impacta contra la pelota. Sí, claro. Pero fíjate que la energía, la pelotita de tenis tiene una energía potencial inicial. Pero cuando termina el movimiento, ganó muchísima energía potencial, ¿no? La altura es mucho más grande. Pero la grande perdió energía Sí, potencial. sí, claro, claro. Claro. Acá hay que hacer una serie de suposiciones. O sea, vamos a ver, voy a pasar a la pantalla. Ahora vamos a pasar a la otra pantalla. A ver, a la de presentación. Es esta. Ahí estamos. Bueno, hay que hacer una serie de suposiciones. Vamos a plantear algunas cosas. No, ahí estamos. Bueno, lo primero que quiero contarles es algo importante, que es cuando choca, por ejemplo, una partícula, por ejemplo, la pelota de básquet, choca contra el piso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a suponer que todos los choques son elásticos. ¿Está bien? Todos los choques son elásticos. ¿A qué tipo de choque nos estamos refiriendo? Bueno, las dos pelotitas salen de una determinada altura. Salen de una determinada altura. Pegan en el piso, ¿no? La primera que pega es la pelota de básquet, que ahora vamos a ver cómo se plantea eso. Entonces pega y cambia su sentido de velocidad, ¿no? La pelota de básquet sale para arriba y está chocando con la pelota de tenis que viene para abajo. Ahí tenemos un primer choque. Un primer choque es la pelota de básquet contra el piso. El segundo choque es la pelota de básquet con la pelota de tenis. ¿Sí? Hay dos choques acá que tenemos que analizar. ¿Me siguen? Sí. Y una vez que se produce este segundo choque, la pelota de tenis sale impulsada hacia arriba con una velocidad muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Bueno, primero, ¿cómo puedo saber, primer paso, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuáles son las velocidades de las partículas de las pelotas antes de tocar el piso? ¿Cómo puedo hacer eso?
Y bueno, Sí, ¿considerás sí, que son elásticas? Se ¿La con- energía cinética se conserva? La energía mecánica, ¿no? Se conserva, ¿no? claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a plantear? La energía mecánica se Ah, conserva. mecánica, sí. ¿Qué voy a plantear? Que La la potencial energía, inicial es igual a la cinética justo antes de tocar. claro, perfecto. Vamos a llamar punto A, vamos a llamar punto A justo antes del choque. Justo antes. ¿Mm? Justo antes del choque. Del choque con el piso, ¿no? Estamos hablando. Entonces, como ustedes bien saben, la energía potencial inicial se transforma en energía cinética inicial, o del punto A. ¿Mm? Entonces yo como la altura la conozco, el profesor mide la altura, vamos a suponer, no sé, 1,5 metros, él puede sacar cuál es la velocidad cinética, la velocidad de cada partícula en el punto A. La velocidad del punto A. O sea, conoce la energía cinética, saca cuál es la velocidad del punto A. Entonces, lo que yo les quería plantear, que esto a veces se toma en algún examen y está bueno conocerlo acá, es el tema del choque de la pelota de básquet contra el piso. Supongamos que el choque de la pelota de básquet es un choque elástico. ¿Mm? ¿Qué significa un choque elástico? Que se conserva la energía cinética. Claro, se conserva la energía cinética. Entonces, ¿entre qué cuerpos se produce el choque? Entre la pelota de básquet y el piso o la tierra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahí se produce el choque. Sí. ¿Cuál es la energía cinética inicial que tiene la pelota? Bueno, es 1/2 de la masa por la velocidad de A al cuadrado. ¿Cuál es la energía cinética final? Bueno, no sé. ¿Cuál es la energía cinética de la Tierra? 0. 0. En los dos casos es 0. Inicial y final. Digamos, la Tierra no se mueve porque esté chocando contra la pelota, porque la pelota choque contra ella. ¿Mm? Entonces, de acá, ¿qué deducimos? De acá, ¿qué vamos a pensando en la ecuación de energía, ¿qué sacamos de acá? Que la velocidad inicial es igual a la final, o sea, el módulo, digamos, es igual al final. Exactamente. Que el vector velocidad final, o sea, es igual a menos BA, o sea, menos el vector velocidad. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Eso Sí. se entendió? Sí, sí. Les pregunto. PA sería como la U, ¿no? O sea, lo inicial. Claro, en la anotación que hicimos antes sería la U. Sí. Sería la U, claro. Acá usé otra anotación, sí. Les pregunto qué pasa con la cantidad de movimiento en este choque. ¿Qué pasa con P? O sea, entre la pelota y el piso, o sea, las fuerzas externas no se compensan. O sea, el peso, cuando choca el peso y la normal, se compensan, entonces se conserva, ¿o no? Se debería conservar, ¿no? Sí. Y ¿O no? porque el peso en el choque es insignificante, digamos. Claro, porque del impulso, a ver, tomamos justo antes del choque y justo después del choque. Entonces el peso no hace impulso ahí. Pero si analizamos los vectores, ¿cómo es la cantidad de movimiento inicial acá? 0. La cantidad de movimiento inicial antes del choque. La cantidad de Positiva. movimiento inicial de las partículas. ¿Cuáles son mis partículas? La pelota y la tierra, ¿no? La pelota y la tierra. ¿Qué pasa acá con las partículas estas? Y de la pelota tenés velocidad final por la masa de la pelota. O sea, yo tengo una cantidad de movimiento que es hacia abajo, ¿no? Inicial. Y la tierra, bueno, en principio no tiene. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Se Bueno, cumpliría lo mismo que con la velocidad. claro, se cumpliría, o sea, pero ¿qué quedaría pasa con el igual. vector? ¿Qué pasa con el vector? Cambia de sentido. El Cambia de vector. sentido, ¿no? ¿Sí o no?
De la cantidad de Cambia el movimiento, sentido. claro, porque debería seguir la dirección de la velocidad final. Claro. O sea, la que vos pusiste cuando ya está rebotando debería seguir la misma dirección de sentido que Claro. esa Entonces, velocidad. fíjate, vamos a escribir esto. Vamos a poner cantidad de movimiento de la pelota inicial. Vamos a escribir la ecuación como tiene que ser. Cantidad de movimiento de la pelota inicial más cantidad de movimiento de la tierra inicial, ¿sí? Tiene que ser cantidad de movimiento de la pelota final más cantidad de movimiento de la tierra final. ¿Mm? Acá hay una cuestión, esta es la ecuación que debería verificarse. Acá hay una cuestión que las velocidades de la Tierra son cero, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Pero, ¿cómo se calcula la cantidad de movimiento? Es la masa de la Tierra por la velocidad de la Tierra. Esto estamos diciendo que es cero. Pero ¿cuánto es la masa de la Tierra comparado con la masa de la pelota? Infinitamente más grande. Infinitamente más grande. Entonces acá tengo una indeterminación justamente. Entonces fíjense, si yo defino a delta P de la Tierra, ¿no? La cantidad, el cambio de cantidad de movimiento de la Tierra, ¿sí? ¿Eso qué sería? La cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial de la Tierra. ¿Mm? ¿A qué tiene que ser igual? Bueno, si paso esto restando para acá, paso esto restando para allá, me queda P de la pelota. O sea, la pelota cambió la cantidad de movimiento. Eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Se entiende eso? Que cambió. ¿Por qué decimos que cambió la cantidad de movimiento de la pelota? Porque cambió el sentido del vector. Porque cambió el sentido, porque cambió el sentido. El tema es que, efectivamente, la Tierra siente que la pelota está golpeando sobre ella y absorbe ese movimiento, ese golpe, ese impulso. Lo absorbe, pero ni se entera, ni se entera. Entonces, cuidado con cuando plantean, cuando hacen el planteo de la pelota de básquet contra el piso, se conserva la energía y aparentemente parecería que no se conserva la cantidad de movimiento. Eso está mal, la cantidad de movimiento se sigue conservando. El tema es que la diferencia de cantidad de movimiento en la Tierra es justamente menos la diferencia de cantidad de movimiento de la pelota. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Quería explicarles esto porque esto a veces se toma en algún examen y es importante que lo conozcan. No, perdón. ¿Entendieron el concepto? Yo me perdí un poco. O sea, no Sí, podemos decir que Sí, yo también. no podemos decir que la velocidad final tiene sentido opuesto y sacar la velocidad, la cantidad de movimiento con esa y listo. Sí, claro, pero ¿cómo explicás? Yo lo que te pregunto es, mirá si en un examen te dicen esto, en un final, te dicen, una pelota de básquet pega contra el piso. ¿Se conserva la cantidad de movimiento? ¿Vos qué me vas a responder? No, cambia el sentido. Bueno, está mal. Claro, sí, se Se conserva. conserva. Se conserva. La cantidad de movimiento o sea, a ver, de la pelota no se conserva, pero del conjunto sí se conserva. Ah, O bueno, sea, sí, siempre vale esto. ¿Entendés? Eso es lo que quería explicar. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? claro, sí. Sí, siempre se tiene que conservar Bueno, porque no actuamos sí, externas, ¿no? Esas son de claro. Entonces, un poco resumiendo, a ver qué hora es. Estamos medio mal con la hora. Un poco resumiendo este asunto de este problema. Este problema, véanlo en el campus. En el campus lo tenemos subido, el mismo video. Está resuelto, se muestra la resolución. Acá hay que plantear, primero, la conservación de la energía cuando las dos pelotas están cayendo. Ahí calculo la velocidad antes del choque. Después tengo que plantear el choque de la pelota contra el piso, que es lo que estamos planteando acá. Después tengo que plantear el choque de la pelota de básquet contra la pelota de tenis, que viene bajando, es esto de acá. ¿Sí? Tengo que Va a plantear... pasar lo mismo, ¿no? Porque la pelota de tenis va a chocar y después va a cambiar el sentido.
O sea, sería un análisis análogo. Sí, no, pero ojo que acá tenés que plantear, vas a tener que plantear estas ecuaciones. Vas a tener que decir, vas a tener que plantear esto. Vas a tener que plantear esta ecuación y vas a tener que plantear esta ecuación. Las dos ecuaciones, la de P y la de estas dos ecuaciones. Porque vos tenés, fíjate, la pelota de básquet tiene una velocidad para arriba. La pelota de tenis tiene una velocidad para abajo. Tenés que poner un eje. Ponele que pones un eje X positivo para arriba. Entonces vos tenés, antes del choque, estas dos velocidades que tienen sentido contrario. Claro, entiendo. ¿Sí? Claro, con la Tierra esa no pasaba porque no se consideraba la velocidad de la Tierra. Exactamente. Entonces queda para ustedes plantear, o véanlo, o lo preguntan después, queda plantear el último choque. El último choque es la velocidad de la pelotita de tenis. La velocidad final de la pelotita de tenis. ¿Y cómo calculo la altura máxima? ¿Cómo voy a calcular la altura máxima? La energía cinética y la energía potencial. Claro, igual a la energía cinética a la energía potencial. Bueno, este problema es un problema muy rico, muy rico. Si saben hacer esto, yo les diría que saben el tema en un alto porcentaje. Es un problema muy difícil. Intenten hacerlo, vean la resolución y cualquier cosa nos preguntan. Bueno, acá tengo otro problema para hacer, pero no lo vamos a hacer porque quiero dar otra cosa. Bueno, una cosa que quiero comentar es esto del coeficiente de restitución. Vieron que cuando yo tengo un choque elástico, lo que mostramos recién era que la velocidad relativa de 2 respecto de 1 es igual a menos la velocidad relativa de 2 respecto de 1 iniciales, ¿no? Entonces se llama coeficiente de restitución a un numerito que va acá, adelante. En el caso del choque elástico, ese número es 1. ¿Sí? En el caso del choque elástico, ese número es 1 porque es la ecuación que yo les dije que tenían que usar. Esta ecuación es la segunda ecuación del choque elástico. Entonces, el coeficiente de restitución en un choque elástico es 1. En un choque plástico, ¿qué pasa con las velocidades finales? ¿Qué ocurre con las velocidades finales en un choque plástico? Son iguales. Son iguales. Entonces B2 menos B1 es 0. Entonces en un choque plástico, el coeficiente de restitución es 0. Y en un choque inelástico, que son, esto ahora no se toma más, pero a veces les decía, hay un choque inelástico con un coeficiente de restitución, supongamos de 0,5. ¿Eso qué quería decir? Que no era ni elástico ni plástico, era un valor intermedio. Entonces, con el coeficiente de restitución, ustedes tenían una ecuación adicional, ¿no? O sea, por ejemplo, ponían 0,5, el número que les daban. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, choque en 2 dimensiones, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? O sea, hay que plantear la ecuación en X, la ecuación en Y, y, bueno, si el choque es elástico, habrá que plantear la conservación de la energía. Pero fíjense que la velocidad tiene dos componentes, ¿no? Tiene dos componentes. O sea, la velocidad inicial, en principio, como es un choque en 2 dimensiones, puede tener, por ejemplo, una componente X, U1X, y una componente U1Y, ¿no? Podría tener las dos componentes. Entonces, como en la energía cinética hay que poner el módulo al cuadrado, eso quiere decir lo mismo que U1X cuadrado más U1Y cuadrado. ¿Sí? A ver, me parece que alguien está queriendo entrar. No. Bueno,
Vamos a escribir alguna cosita, porque me hicieron alguna pregunta de energía cinética. Quiero comentarles algunas cuestiones de energía cinética para un sistema de partículas. Bueno, la energía cinética de un sistema de partículas es la suma de las energías cinéticas de cada partícula. O sea que hay que hacer esta cuenta. Fíjense que esta cuenta es distinto, esto es lo que es importante, es distinto a calcular un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. O sea, si bien en el caso de la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad del centro de masa, en el caso de la energía, fíjense, en el caso de la energía no se cumple esto. No se cumple. ¿Sí? ¿Está bien esto? ¿Se entiende? O sea, yo no puedo calcular la energía cinética de un conjunto de partículas como un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Está mal. Acá hay un signo, fíjense, un signo distinto. Eso no se cumple porque en la definición de la velocidad del centro de masa tenemos que sumar a cada velocidad por su masa y dividirlo por la masa total. Y bueno, eso no va a dar nunca este término inicial. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Y cómo? No entendí muy bien el porqué, Yo pero tampoco bueno, entiendo entendí. que son distintos. Está bien. Pensémoslo en dos partículas. Fíjate, la energía cinética, ¿qué es? Es un medio de M1 por B1 cuadrado más un medio. Esta es la energía cinética de dos partículas. ¿Sí? Si yo te pregunto cómo calculamos la velocidad del centro de masa, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo se calcula la velocidad del centro de masa? Era la masa, o sea, la suma de la masa por la velocidad de cada partícula dividido la masa total. Claro. ¿Sí? Bueno, supongamos que la velocidad del centro de masa es un vector, ¿no? Bueno, esta es la... ¿Cómo elevamos al cuadrado esto? ¿Cómo hacemos para elevar al cuadrado esto? Bueno, lo que hay que hacer es multiplicarlo por sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo multiplico esto por sí mismo? Bueno, es M1 por B1 más M2 por B2, me quedaría M1 por B1 cuadrado más M2 por B2 cuadrado más 2 M1 M2, ¿no? B1 por B2, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Estoy multiplicando la velocidad del centro de masa por sí mismo. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero ver esta cuenta. Y esto lo tengo que dividir por la masa total. Esto dividido por la masa total, que es M1 más M2. ¿Y qué más tengo que hacer? Además tengo que dividirlo por 2. Fíjense, si comparo esto último que escribí, vamos a hacerlo en rojo. Comparo esto último que escribí con la energía cinética real. ¿Esto es igual a esto? Las dos cosas en rojo, ¿son iguales? No, porque tenés el término dividiendo. Tengo el término dividiendo, tengo también esto. ¿Sí? Perdón, acá me falta multiplicar, pero discúlpeme, me falta multiplicar por la masa total, ¿no? Me falta multiplicar por la masa total. Porque es la masa total dividido 2. La masa total se simplifica, me parece, ¿no? Sí. La masa total se simplifica. Pero bueno, acá me aparece este término del producto, del doble producto, que no está inicialmente. Entonces, claramente nos damos cuenta que es distinto. ¿Sí? ¿Y cómo haces? Porque podés tener un millón de partículas, ¿no? Vas a estar calculando todas. Lamentablemente tenés que hacer esta cuenta. Tenés que hacer el cálculo de la energía cinética de cada partícula, ¿no? Hay que hacer esta cuenta. No se puede calcular de esta manera. Está bien. ¿Sí? Bueno. Listo, muchas gracias. Para el de las pelotas tomábamos como si fuera una sola partícula cada pelota, ¿no? Sí, claro, una sola partícula, sí. Bueno, ¿cómo estamos con los tiempos? A ver.
Bueno, les voy a contar una cosa relativamente rápida para redondear este tema de energía. En todo caso, la clase que viene vamos a retomar esto. Solamente les cuento la idea para la clase que viene vamos a hacer bien la demostración de lo que quiero mostrar ahora. Son 5 minutos. Yo ya avisé la práctica que empezaran un poquito después. Lo que quiero comentarles es qué pasa con el teorema de las fuerzas vivas. Se lo voy a comentar rápido la idea y después, la clase que viene, vemos el detalle de esto. El teorema de las fuerzas vivas dice que la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, si tengo la partícula 1, su variación de energía cinética es el trabajo de la fuerza externa más el trabajo de la fuerza interna. Lo mismo pasa acá tenemos el trabajo de la fuerza interna y el trabajo de la fuerza externa. Nosotros cuando planteamos la cantidad de movimiento, como las fuerzas internas se cancelaban, nos quedaba que la variación de cantidad de movimiento dependía solamente de la fuerza externa. El problema acá es que cuando yo planteo esto para la partícula 2, los trabajos, en principio, si bien la fuerza 1, la idea principal que quiero transmitirles ahora y que se vayan con esto, si bien la fuerza 1 es igual a menos la fuerza 2,1, sus trabajos no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque los desplazamientos de cada partícula, son distintos. ¿Se acuerdan cuando planteamos la cantidad de movimiento? Que dijimos, bueno, la variación de cantidad de movimiento dependía exclusivamente de las fuerzas externas, porque las internas se cancelaban. Acá cuando planteo los trabajos, no puedo decir que los trabajos se van a cancelar, porque los desplazamientos de cada partícula son distintos. Entonces, lo importante es que el teorema de las fuerzas vivas, la variación de energía cinética, es igual al trabajo de todas las fuerzas, las internas y las externas. ¿Sí? Y esto, ¿saben con qué lo vamos a enganchar? Lo vamos a enganchar con el choque plástico. En un choque plástico, ¿sí? En un choque plástico como el que hicimos antes de la bala que pegaba en el péndulo. ¿Qué fuerzas actúan? Supongamos que estamos en una situación de equilibrio, ¿no? El péndulo está compensado por la tensión, ¿no? El peso del péndulo está compensado por la tensión. ¿Qué fuerzas están actuando ahí? ¿Hay fuerzas externas actuando? No. No hay fuerzas. Suponemos que la bala no le afecta la gravedad, pero... Claro, suponemos que la bala o podemos considerar justo antes del choque, ¿sí? Entonces claro, no le afecta la también. gravedad. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Solamente fuerzas internas, ¿no? La fuerza del péndulo y de la bala que están tocándose, está rozando ahí. O sea que tenemos solamente trabajo de fuerzas internas, ¿sí? Y ese trabajo de fuerzas internas hace que la variación de energía cinética sea como en el péndulo balístico. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo era la variación? ¿Positiva o negativa? Positivo, ¿no? Porque se mueve, o sea, la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento. No. ¿Qué ha pasado con la energía cinética en el caso plástico, en el choque plástico? No se conservaba. No se conservaba. ¿Y qué pasaba? ¿Aumentaba o disminuía? Disminuía. Disminuía. ¿Está bien? Lo que está pasando es que hay trabajo de fuerzas internas, que hacen que la energía cinética sea menor. Un poco la conclusión, la clase que viene lo retomamos bien esto, probablemente ustedes estén cansados, la clase que viene lo retomamos bien. Lo que quiero decirles es que, así como vamos a
a pasar un par de transparencias para adelante, porque yo tenía pensado dar más cosas, pero bueno, no llegué. Así como, hacemos un resumen importante, así como que la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento se conserva si las fuerzas externas son cero. ¿Mm? Además, la cantidad de movimiento, que es la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula, la calculamos como la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Qué pasa con la energía cinética? Bueno, la energía cinética se calcula como la suma de las energías cinéticas. ¿Mm? Es un medio de la masa por la velocidad de cada partícula. Y recién vimos que esto no puede ser, fíjense, el distinto. Acá no puede ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Mm? Acá tenemos una diferencia entre esto y esto, ¿no? La otra gran diferencia es que el trabajo de las fuerzas, perdón, la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas, las internas y las externas. Para la cantidad de movimiento solo influía la fuerza externa. ¿Mm? Después, la clase que viene, vamos a ver que lo mismo pasa con el teorema de conservación de la energía. La variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Bueno, para un sistema de partículas influye tanto las internas como las externas. Entonces, para que la energía mecánica se conserve, eso lo vemos la próxima, el trabajo de las fuerzas no conservativas, internas y externas, tiene que ser cero. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bien. Quiero pedirles ahora, a ver, uy, qué lío que hice acá. Hice una encuesta para que hagan de estos temas que estamos dando ahora. Les pongo acá el link para que lo hagan. Son 5 preguntitas de lo que vimos hoy. Y ahora les digo el código de la encuesta. A ver, esperen que no encuentro el chat. Acá está el chat. Bueno, este es el link y el código de la encuesta que tienen que llenar es N6A. Es un repaso de las cosas importantes. N6A. De lo que estuvimos hablando hoy. ¿Lo hacemos ahora? Sí, pueden hacerlo ahora. Y así después les damos un intervalo. Son 5 preguntas. Una es un problema cortito. De choque plástico. A ver qué aprendieron. Les repito que las encuestas son anónimas, ¿sí? Es para que ustedes chequen lo que están aprendiendo y yo también tener una vuelta de si se entiende si se entiende lo que estoy dando, ¿no? Francisco me dice que a alguien más no le carga. ¿Que no te carga esto? A ver. A mí me abrió, yo lo estoy haciendo. Ah, ok. A ver, yo lo voy a intentar abrir de acá, de esta compu. Sí, tienen que validar, ¿no? Tienen que poner... A ver. Claro, tienen que poner el rol primero, alumno, y validar el correo. ¿Sí? Ok. Bueno. Es una sola opción correcta, ¿no? En la última pregunta, sí, en las otras sí, pero en la última pregunta es un verdadero o falso. O sea, hay 4 afirmaciones, tienen que marcar cuáles son verdaderas. Okay. Puede haber más de una. Una pregunta, el PDF PowerPoint que subiste al campus, no es el mismo que presentaste hoy, ¿no? Sí, casi igual. ¿Por qué no? Una cosa que cambié que sí.
Sí. Ponele, no encuentro los teoremas de conservación, hay un par de cosas que no encuentro. ¿Cuándo lo bajaste? Antes, pero recién ahora también lo bajé de vuelta y no es el mismo por eso. Pero, puede ser que no esté la última. O sea, que puede ser que no esté la última. Pero bueno, la cambio, sí. Esta de acá, esta no está, seguro. Porque lo agregué hoy a la mañana, a las 8 de la mañana. Claro, esa no está. Está bien. Pero el resto está todo, ¿no? Está bien, lo que hago Sí, es. el resto estaba todo. Está bien, está bien. La cambié esta mañana porque me parecía que estaba bueno darlo. Está bien, yo lo cambio y pongo el PDF nuevo. Está bien, gracias. Bueno. El transición, Me parece que nos tenés que habilitar para ver las respuestas, ¿puede ser? Sí, ya ahora los habilito. Estoy coordinando con Germán porque a ver si hacemos la clase acá, la práctica. A ver, ya los habilito, ¿no? Esperen un cachito. Ahí les aparecen las respuestas. Sí, ahí aparecen, gracias. Hola, escúchame una cosita. ¿No quieren ir al aula vieja? Porque yo en el aula nueva, que lo tengo con la compu nueva, tengo el micrófono que no sé por qué se desconfiguró y no me funciona. Los alumnos están en el aula vieja que teníamos antes. Acá arriba les di el link. ¿No quieren pasar al aula vieja? Me equivoqué de aula. ¿Qué es lo que hice hoy? Por eso no tenés nada.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Ahora le estoy diciendo a Cristina y a Germán que pasen a esta aula. No, me parece, como ustedes están todos acá, me pareció que era lo más razonable. Bueno, Perdón. ¿pudieron completar la encuesta? Sí, yo ya la completé, pero no me aparece como para mandarlo. O sea, hice el truco ese de meter y sacar las tics, tipo de como de darle otra vez para que me aparezca la opción de enviar y no me deja. A mí me pasa lo mismo. Ahí me dejó, ahí me dejó. Uy, yo tengo acá unos problemas con la red también. ¿Cómo hiciste para Sí. mandarlo? A mí tampoco me dejó. Fui bajando por cada opción y fui tipo al tic que había metido, hice clic como que lo anulé y le volví a dar. A ver, Y ahí al final me apareció la opción para enviarlo. ok. Bueno, voy a dejar de grabar, así, no sé, creo que lo que podríamos hacer, si les parece bien,